grabar la clase. Andrés Pinzón, tiene la palabra. Profe, una pregunta. Y el criterio de caja, o sea, el presupuesto de tesorería, tú decías que cuando se liquidan los ingresos, los costos y los gastos, o sea, cuando se hacen efectivo. Sí, usted me vende a mí, digamos, un inventario, ¿sí? Digamos que usted vende jabones, entonces usted me vendió un inventario de 100 jabones. Me emitió factura y la factura dice que debe ser pagada en 30 días máximo, ¿sí? Entonces hoy es 10 de noviembre, en 30 días pues ya vamos a estar en diciembre, 1 de diciembre. Entonces usted me vende hoy los 100 jabones, me los factura, me entrega los jabones, ¿cierto? Entonces mire que ahí se consolidan todos los requisitos para que usted reconozca el ingreso si está llevando una contabilidad bajo el criterio de devengo. Uno, ha transferido los riesgos y los beneficios del inventario, ¿cierto? Dos, ya no posee control sobre el inventario. Tres, ha adquirido un derecho al cobro o a una contraprestación por el inventario que enajenó o vendió. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista contable del devengo, usted hoy puede reconocer el ingreso, ¿sí? Y registrarlo en su contabilidad. Pero para que el ingreso se vuelva efectivo, es decir, para que se convierta en plata, usted va a tener que esperar hasta el 1 de diciembre que yo le pague. En ese momento, digamos que lo llamo así, se liquida el ingreso. El ingreso, el registro contable del ingreso se va a quedar registrado, ¿no? Va al resultado. Lo que se liquida o lo que se revierte o se surte, pues es la cuenta por cobrar que su merced reconoció en el momento de la venta y que se acredita en el momento en que yo le pago. Entonces, si solamente existiera esa transacción y estuviéramos pensando en el presupuesto de explotación y en el presupuesto de tesorería, pues el presupuesto de explotación, digamos que ayer usted se sentó y dijo, yo voy a hacer mi presupuesto de explotación y mi presupuesto de tesorería. Entonces usted dijo ayer, yo proyecto que para el día de mañana voy a tener una venta de 100 jabones. Entonces, usted en el presupuesto de explotación reconoce o registra, no registra porque no, el presupuesto no va a la contabilidad, sino que en la elaboración del presupuesto usted proyecta que va a tener un ingreso el día de mañana de 100.000 pesos. Entonces, y en el presupuesto de tesorería, el ingreso no va a estar posicionado mañana, sino que va a estar posicionado en el 1 de diciembre. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que el presupuesto de tesorería y el presupuesto de explotación pueden ser distintos, ¿sí? Porque en el momento de mañana, o sea, cuando hagamos el análisis de mañana, ¿qué le va a decir a usted el presupuesto de explotación? Le va a decir, usted mañana va a tener un ingreso de 100.000. ¿Qué le va a decir el presupuesto de tesorería? Que usted mañana va a tener un ingreso cero, porque en tesorería no va a recibir ingreso, ¿sí? Efectivamente. Mientras que el 1 de diciembre, hasta el 1 de diciembre, tesorería va a señalar la ocurrencia de ese ingreso desde el punto de vista de la entrada del efectivo. Entonces, por temas del tiempo, vamos a empezar a tener diferencias entre el presupuesto de explotación y el presupuesto de tesorería. Y también, no solamente por motivos de tiempo, sino que vamos a tener también diferencias por el comportamiento de pago, ya sea de los clientes o de nuestra empresa hacia los proveedores. Entonces, si bien usted reconoció un ingreso y un gasto, por ejemplo, pero en el ingreso el cliente le pagó, pero solo le pagó la mitad. Entonces vamos a tener también una diferencia de ingreso en la cuantía entre el presupuesto de explotación y el presupuesto de tesorería. Jenny Abunza, te escucho. Profe, digamos ahí que no se causa sino hasta a partir del 1 de diciembre, digamos para el proceso de explotación, ¿se aplica un tema de provisión o aquí ya no aplicaría el tema de provisiones? Sí, o sea, tú puedes presupuestar todas las cuentas digamos, del estado de resultados, ¿sí?
tú puedes hacer el presupuesto de todas las cuentas del estado de resultado, incluyendo las provisiones. Pero aquí lo que pasa es que no es que se esté provisionando, digamos que ese no sería el concepto específico. El concepto aquí es presupuestando, ¿sí? Presupuestando. Cuando dice, es que una provisión es una especie de presupuesto, sí, sí, pero pues es una estimación, una proyección de algo que puede pasar contingentemente. Uno dice, no, pero es que el presupuesto también. Sí, pero digamos que tú puedes presupuestar una provisión futura, ¿sí? Una provisión futura cuando estás haciendo el presupuesto del próximo año. Pero lo que vas a hacer en este caso desde el punto de vista del presupuesto de explotación es, digamos, vas a proyectar que para el día de mañana tú vas a reconocer un ingreso, ¿sí? Ahora, no te imagines que los periodos sean tan cortos, sino yo voy a proyectar que para el próximo año yo voy a reconocer un ingreso, tal día, pero la tesorería va a reír el efectivo, digamos, que origina la cobranza de ese ingreso 3 meses después del reconocimiento, ¿sí? Eso es lo que ocurre, que vamos a tener una diferencia entre el presupuesto de explotación y el de tesorería por temas de tiempo, es decir, porque el principio de devengo, que es con el que trabaja el presupuesto de explotación, pues reconoce los hechos económicos independientemente del pago, pero en el de tesorería, que es el principio de caja, vamos a reconocer la ocurrencia de los hechos cuando estos se vuelvan efectivos, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí una diferencia, vamos a tener una diferencia ahí entre presupuestos. Bien, voy a compartirles pantalla. ¿Ya se ve? Alguien que me responda ahí por micrófono, por favor. Sí, señor. Listo. Entonces, bien, vamos para presupuesto de tesorería. Entonces dice, usará como insumo suyo los resultados de los presupuestos de inversión y explotación. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí no vamos a decir, no, es que como el presupuesto de explotación y el de inversión tienen un criterio diferente al de tesorería, entonces esos presupuestos ni se miran ni se tocan. No. Aquí lo que hay que entender es que, a pesar de que hay diferencias y se elaboran bajo criterios distintos, pues el de tesorería debe tener muy presente lo desarrollado en el presupuesto de explotación. ¿Por qué? Porque ese es su punto de partida. De ahí va a proyectar cuándo entonces los ingresos, costos y gastos van a volver efectivos, ¿sí? Entonces dice, usará como insumo suyo los resultados de los presupuestos de inversión y explotación, aunque deberá tener en cuenta matizarlos para dar cumplimiento a sus propios fines. ¿Qué es eso de matizar? Pues que digamos desde la elaboración del presupuesto de tesorería, la tesorería sabe que no puede tomar las proyecciones que hicieron los presupuestos de explotación e inversión, no las puede tomar al pie de la letra, porque el criterio que han utilizado pues no les sirve, ¿sí? No les sirve. Lo que tiene es que matizarlo, es decir, tenerlos en cuenta, aprovecharlos, saberlos amoldar a sus propios fines, ¿sí? A sus propios intereses, que es, venga, ¿cuándo van a cobrar el ingreso? Venga, ¿cuándo van a pagar el gasto? ¿Sí? Bien, por eso les pongo entre paréntesis principio de devengo versus principio de caja. Por eso era importante que hiciéramos esa distinción. Sin esa distinción no vamos a entender la diferencia entre los presupuestos. Bien, el presupuesto de tesorería deberá confeccionar sus dinámicas, es decir, la elaboración del calendario de pago, de cobro y pago, ¿no? No bajo el momento del reconocimiento del ingreso o gasto, sino bajo el momento del cobro y el pago. Entonces, lo mismo que hemos estado diciendo, yo lo que hago es, digamos, repetir o envolver un poco de forma retórica el mismo concepto para que va quedando claro, va dejando recordación y ya ustedes no tengan que hacer un ejercicio de la memoria, sino ya un ejercicio como de la lógica. Entonces, listo. Con lo que hemos visto ahí uno dice, bueno, yo ya tengo claro cómo desde qué punto de vista se hace el presupuesto de explotación e inversión y desde qué punto de vista se hace el presupuesto de tesorería. Ahora hay que pensar lo siguiente.
presupuesto de tesorería va a tener dos enfoques. El enfoque del cobro y el enfoque del desembolso. Ahora, una aclaración. Esa palabra entre paréntesis en la parte del cobro que dice superávit y en la parte del desembolso que dice déficit, no significa que la palabra superávit sea un sinónimo de cobro o la palabra déficit sea un sinónimo de desembolso. No. Esas dos palabras, superávit y déficit, digamos que nacen o se originan desde un análisis. Ese análisis corresponde a cómo está la situación de la liquidez de la compañía. Pero ustedes dicen, no, estamos en una situación, de pronto han escuchado, estamos en una situación deficitaria o estamos en una situación de liquidez. Entonces la evaluación de la liquidez no es más que evaluar el tema del flujo de efectivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la compañía recibe por cobros, ¿cierto? Que ya vamos a ver qué tipo de cobros hay o cuáles son las fuentes de los cobros. Digamos que los cobros son el sustento que tiene la compañía para poder afrontar la estructura de gastos que se convierten en desembolsos. Cuando la estructura de cobros es mayor a la estructura de desembolsos, estamos hablando de una situación de superávit, ¿sí? De buena liquidez. ¿Por qué? Porque los cobros o las entradas de efectivo son mayores a las salidas del efectivo. Luego, con lo que tenemos de entradas, podemos cubrir las salidas y nos sobra. Eso es el superávit. Y cuando es al contrario, cuando la estructura de desembolsos, es decir, la compañía dice, uy, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar el impuesto, los servicios, los aportes para fiscales, la seguridad social, las bonificaciones, las primas, los arriendos, bueno. Y no le está entrando el suficiente efectivo, pues empieza a entrar en una situación de déficit o en una situación deficitaria, ¿sí? Donde los gastos son mayores a los ingresos. Pero yo les estoy diciendo eso para que más o menos se hagan la idea. Pero ustedes saben que cuando uno habla de ingresos y gastos, miren que ya el lenguaje cambia. Uno dice, mire, los ingresos menos los gastos dan una utilidad o una pérdida, ¿sí? Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista del efectivo, ¿sí? Entonces no hablamos de utilidad o pérdida, sino que hablamos de liquidez, o sea, desde el punto de vista del superávit, o de una liquidez que es un escenario deficitario. Bien, los cobros, entonces los cobros tienen diferentes fuentes. Siempre vamos a iniciar, siempre la tesorería va a iniciar el periodo preguntándose cuánto es lo que tiene en la caja al iniciar el periodo. Entonces, digamos, el 1 de enero del año, ¿cuánto tiene en la caja la compañía? Con eso empezamos, ¿cierto? Eso empezamos, esa es una de las fuentes. Segundo, los cobros por las ventas. ¿Qué son los cobros por las ventas? Pues lo que hablábamos ahorita, ¿no? La gestión que hace el área de cartera o la gestión que se hace de la cartera para que los clientes paguen y le podamos inyectar efectivo a la operación de la compañía. Eso es el cobro de ventas. 3. Ventas extraordinarias de activos. Entonces esto es interesante porque digan que ustedes están en una situación... bueno, ahí hay una pista, ¿no? Dice venta extraordinaria. Entonces, tiene que ver con los activos que no están destinados a la venta o cuya venta no se realiza de forma ordinaria. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que la compañía está teniendo problemas de liquidez, tiene muchas obligaciones y si se ponen a pensar, pues muchas empresas estuvieron en una situación muy similar o siguen estando en una situación muy similar por los efectos de la pandemia. ¿Qué ocurrió? Pues mandaron a cuarentena, mandaron a guardar a todo el mundo, el mercado se estancó, se empezó a vender menos, pero las obligaciones, los gastos, los costos siguieron rodando, ¿sí? Siguieron rodando. No, profe, que es que a mí me bajaron el arriendo, entonces no están así. Pero pónganse a pensar a las compañías que tenían toda su obligación de nómina, seguridad social, aportes para fiscales,
pagarés, ¿sí? Primas, las primas que tocaron en junio y demás gastos que la compañía no podía renunciar o a los cuales no podía renunciar o que no podía dejar de pagar. Y mientras que sus ingresos empezaban a bajar, mientras que la gestión de cartera se volvía más difícil porque todo el mundo estaba en una situación compleja y no querían salir del efectivo, pensando en que fuera a ser duradera la coyuntura, entonces pues las compañías empezaron a entrar en una situación deficitaria, es decir, donde los desembolsos necesarios correspondientes a costos y gastos, es decir, a obligaciones irrenunciables, tenían que ser cubiertos, pero la estructura de cobros no estaba dando para poder, para poder soportarlos. Entonces, en una situación extraordinaria, pues las compañías pueden acudir a la venta de sus activos para inyectarle liquidez a la compañía. Entonces sale uno y vende, no sé, alguna parte de la flota de transporte, alguna de sus maquinarias, algún terreno, bien inmueble que se tenga, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener efectivo y poder inyectarle capital, ¿no? Efectivo, liquidez a la compañía. Está el tema de intereses y dividendos. Intereses es cuando la compañía le presta plata a un tercero o a un vinculado económico, ya sea nacional o internacional, y le cobra interés. Entonces, vía intereses le entra dinero. Y están los dividendos, cuando compañías diferentes a mí invierten, no, perdón, cuando yo como compañía invierto en otras empresas, las empresas lo que hacen es repartir dividendos, pues me van a entrar plata, a entrar dinero vía dividendo. Otra forma que está muy de la mano con este tema de una actividad o con una coyuntura extraordinaria, pues es que cuando no haya dinero para pagar las obligaciones, pues ¿qué hacen las compañías? Se endeudan, solicitan un préstamo mientras logran revertir esta situación deficitaria, ¿sí? Entonces piden un préstamo para poder cubrir sus obligaciones. Y la quinta, la sexta, es el desembolso de capital propio. ¿Eso qué quiere decir? A los accionistas se les solicita que hagan un abono adicional de capital y que lo hagan en efectivo. ¿Para qué? Pues para inyectarle más dinero a la compañía. Desde el otro frente, pues tenemos los desembolsos, ¿sí? ¿Qué son los desembolsos? Pues las fuentes principales de egresos. Entonces tenemos, en primer lugar, los desembolsos efectuados en el ejercicio económico. Entonces son todos esos desembolsos, todos esos egresos o beneficios que tiene que hacer la compañía para seguir operando. Entonces, como les decía, pago de impuestos, pago de arriendos, servicios públicos, el pago de los seguros que tengan, por ejemplo, pólizas de seguros, nómina, ¿sí? Aportes, bueno, todo lo que se puedan imaginar, arriendos se aplica, todo ese tipo de desembolsos que deban efectuar el ejercicio económico. El tema de los impuestos, que ese es un tema casi irrenunciable y que las compañías miden con un sumo cuidado porque sí o sí afectan de manera importante el flujo de efectivo. Y imagínense una compañía sin flujo de efectivo para pagar los impuestos, ¿no? El IVA, las retenciones en la fuente, que la retención en la fuente no es un impuesto, es un cobro anticipado de impuesto, pero afecta el flujo efectivo. Retenciones de ICA, autorretenciones de renta, autorretención especial de renta, autorretenciones de industria y comercio, si el contribuyente es autorretenedor, el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Impuesto al consumo se le aplica. Entonces es importante ese rubro de los impuestos como un frente de desembolso que hay que pararle bolas. Los dividendos, pues cuando compañías distintas a mí invierten, yo genero utilidades y reparto utilidades vía dividendos, pues voy a tener que pagar, va a ser un desembolso. Las inversiones, entonces recuerden cuando hablábamos en el presupuesto de inversiones, que hablábamos que pues son proyectos en específico claramente, pero que teníamos que hacer sacrificios de recursos
para poder lograr ese proyecto, esa inversión. Entonces ese sacrificio pues implica que pues dinero, dinero. Recuerden que hablábamos de un ejemplo de que la compañía tiene como objetivo para el próximo año aumentar su capacidad productiva y que para ello entonces iba a adquirir un terreno, iba a construir unas instalaciones, iba a importar una maquinaria y con eso iba a poder producir. Todo eso va a implicar desembolsos, por supuesto. Y el quinto, como veíamos en los cobros, cuando uno necesita plata, pues se la solicita al banco, pero después de solicitarle la plata al banco, ¿qué empieza a pasar? Pues que empieza uno a devolver el dinero, tanto el aporte a capital como el aporte a interés. Entonces, pues sería el desembolso de las cuotas al banco, ¿cierto? Bien, eso sería entonces nuestro análisis del presupuesto de tesorería, ¿sí? Un análisis teórico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, yo les voy a optar, en un segundo, les voy a proyectar acá. A ver, les voy a proyectar, bueno, necesito que todos abran el Excel, abran su Excel, un Excel ahí en el computador. Yo les voy a proyectar acá un enunciado y ustedes van transcribiendo. Ya les muestro. Bien. ¿Ya ven el Excel? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo. Entonces, vayan copiando esa información, por favor, rápidamente para que podamos resolver el ejercicio. La idea es que resolvamos este ejercicio hoy y digamos que nuestro primer quiz o nuestra primera evaluación del tercer corte sería resolver, yo les mando el ejercicio, se los dejo subido en Excel y les hago un cuestionario, ya sea de falso y verdadero o de selección múltiple para que pongan la respuesta y con eso haríamos nuestra primera evaluación, la cual creería yo que tendría lugar la próxima semana. O igual yo les estoy avisando apenas suba la evaluación. Entonces, por favor, vayan copiando lo más rápido posible el enunciado.
¿Puedo ir bajando un poquito? Para ver el segundo cuadro, profe. Listo. Voy a bajar un poco más. Profe, no tanto. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Ahí. Esperen a Más ver arriba, si profe. ahí siguen viendo bien. Pero no sé si sea posible que tú nos puedas compartir ese Excel en el grupo de WhatsApp. No, no, es que aquí mismo tengo la solución, entonces no me las Ah, puedo enviar. bueno. Profe, ¿lo puedes subir un momentico mientras copio uno? ¿Cómo van? Bien, profe. Listo. Creo que eso es toda la información. ¿Quién falta? ¿Todavía falta alguien por terminar de copiar? Sí, profe, yo todavía, ya voy a terminar. Dele, 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 Sí, tranquilo. Dele, dele.
me avisan para empezar a resolverlo. ¿Listos? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Igual no se preocupen, muchachos, que si tienen problemas de conexión o algo, pues la clase está quedando grabada. Bien, entonces para resolver este ejercicio, pues voy a necesitar que estén todos muy atentos y que vayan participando ahí por el micrófono, porque no, desde la proyección no puedo ver quién levanta la mano. Entonces van abriendo el micrófono y van participando. Entonces, bien, primero pues hay que entender qué es lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿cierto? Y hay que pensar, bueno, hacia dónde, o sea, hacia dónde va a estar enfocado este ejercicio. Entonces, bueno, primero falta algo importante en el ejercicio y es la instrucción. La instrucción es: elabore el presupuesto de explotación y elabore el presupuesto de tesorería para el mes de enero, ambos para el mes de enero, solo para el mes de enero. ¿Sí? Elabore el presupuesto de explotación y de tesorería para el mes de enero con la información disponible. Bien, entonces miremos que en la información inicial pues tenemos un balance, ¿cierto? Un estado de situación financiera, podemos decir, que tiene un activo, ¿sí? Caja, maquinaria, amortización, depreciación, inventarios, cartera y tesorería. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, aquí estoy viendo un error. Pongámosle aquí. Pongámosle acá, vehículo. Para que no nos confundamos con esa tesorería. Bien. Entonces, y acá tenemos capital, reservas, que es la parte del patrimonio, y pasivos, préstamos a largo plazo y proveedores. Bien. Esa información pues está ahí, es informativa. Vamos a ver. Tenemos una información importante. Entonces dice: proyección de ingresos y gastos para el mes de enero. Proyección, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la característica principal de los presupuestos es su capacidad de hacer proyecciones. Entonces, esos ingresos y esos gastos que están ahí no son todavía ingresos y gastos ciertos, sino que son estimaciones o proyecciones para el mes de enero. Tenemos columna del concepto, o sea, cuáles van a ser esos ingresos o gastos. Y tenemos columna de importe, que es el valor. Y tercera, y muy importante, el mes de cobro o pago. Mes de cobro o pago. Entonces uno dice, bueno, me están diciendo en qué mes lo van a cobrar o pagar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí lo que nos van a pedir finalmente es, mire, usted tiene que hacer ahí una distinción. Recuerde el criterio del devengo, recuerde el criterio de caja, cuál es esa diferencia, ¿sí? Y teniendo en cuenta esa diferencia de criterios, pues elabore el presupuesto de explotación y el presupuesto de caja. Bien, entonces tenemos una proyección de ingresos y gastos para el mes de enero, ¿cierto? Y nos dan el mes de cobro o pago, vale. Información adicional, entonces dice movimientos en tesorería esperados para el mes de enero. Movimientos en tesorería esperados para el mes de enero, ¿sí? Y lo mismo, tenemos un concepto, un importe,
mes de cobro o pago, ¿sí? Y ahí el mes de cobro o pago es enero. ¿Y eso tiene sentido? Sí, sí tiene sentido, porque estamos haciendo un presupuesto de, perdón, estamos haciendo el presupuesto de enero, ¿cierto? Y si estamos hablando que hay una tablita específica para los movimientos esperados en tesorería, pues el mes de cobro o pago tiene que ser enero, ¿sí? Porque esos son los movimientos en el efectivo, ya sea a nivel de ingreso o a nivel de gasto, pero en tesorería. Entonces tesorería estás pensando en cuándo va a entrar la plata. Y como el presupuesto que vamos a hacer es para enero, pues obviamente el de tesorería, el mes de cobro o pago, pues todo va a ser enero. Adicionalmente nos dicen, vea, el valor de los inventarios al final de enero es de 1.000.000. ¿Por qué nos estarán hablando del valor del inventario al final del periodo? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? Vamos a ver cuánto tenemos en inventario, dinero en inventario. Sí, cuando usted, su merced, cuando usted hace una venta de inventario, ¿qué cuentas afecta? Sí, pero solamente la 14. Vamos a hacer aquí rápidamente El el costo, profe. reconocimiento. Ajá. Entonces, pongamos acá débito, débito, débito. Entonces, vamos a vender inventario. Saquemos el inventario. Entonces, inventario, vamos a vender 100. Entonces, sacamos 100 del inventario. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Quién me ayuda? Un costo en débito, profe. Correcto. Costo de venta. 100. ¿Qué más hay que registrar? Después se hace la contrapartida del costo, el crédito y... Ah, no, mentiras, profe. La contrapartida con caja. ¿Sí? Pero yo estoy sacando del inventario contra el costo de ventas. ¿Y qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Ahí estoy que comprando, vendiendo inventario. ¿Qué estoy haciendo ahí? Vendía Entonces en la venta, ¿qué reconozco? el ingreso. por cobrar. ¿Y qué? ¿La cuenta por cobrar contra qué? La cuenta por cobrar contra caja o bancos. A ver, entonces, cuenta por cobrar. ¿El valor que voy a cobrar es el mismo valor del costo del inventario? No, señor, ¿no? No, Listo, porque entonces ya tiene digamos la que, utilidad. es correcto, entonces digamos que vamos a cobrar 200. ¿Y cuál sería entonces la contrapartida de la cuenta por cobrar? ¿Cuál es la contrapartida de la cuenta por cobrar? Una 41, profe. Y eso Ingresos. es correcto. Eso por venta. Bien, ahí tenemos nuestro reconocimiento. Ese es el reconocimiento contable que se debe hacer cuando
cuando se realiza una venta de inventario. Ahora, digamos, aquí vamos a poner un momento del pago. ¿Sí? Momento del pago. Entonces, cuando me pagan, ¿qué ocurre? Ah, bueno, cuenta por cobrar. ¿Listo? Contra. Ajá. Bancos. Bien. ¿Cómo probamos esto? Pues que sumatorias iguales, dice la teoría contable. Listo. Sumas iguales, entonces estamos cuadrados. Bien. Entonces, listo. Esperen un momentico. Ahí saben. Bien, entonces. Acá nos están diciendo, miren, aquí en la primera tabla, nos están diciendo que se vendió. Ventas, ¿sí? Ventas. Esas ventas, pues deben ser de inventarios, ¿sí? Porque mire, dicen que hay maquinaria, que hay inventarios, que hay cartera, que hay vehículos. Entonces, al parecer, pues esas ventas es por venta de inventarios, ¿sí? Uno diría, bueno, parecen ser ventas de inventarios. Estas ventas, estos 3 millones que tenemos acá, pues es como estos 200 que teníamos aquí en nuestro registro, ¿cierto? Listo, entonces uno dice, ah, el ingreso ya lo tengo, pero vemos que en el registro de una venta de inventario también se afecta el resultado, se afecta el costo o el gasto, ¿cierto? En 100, que es lo que efectivamente se vendió. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo acá, en esta información del balance al 1 de enero, yo tengo inventarios por 2 millones, ¿cierto? Por 2 millones. Y tengo acá que el valor de los inventarios al final de enero, fue de 1 millón. ¿Sí? Entonces, eso lo que nos va a servir es para calcular el costo de venta. ¿Sí? Para calcular el costo de venta. Bien, entonces vamos a ver. Entonces, tenemos acá proyección de ingresos y gastos para el mes de enero, ¿cierto? Y nos dan el mes de cobro pago. Y tenemos acá unos movimientos en tesorería. Listo. Entonces, empecemos a resolver nuestro ejercicio. Entonces acá tenemos presupuesto de explotación de enero y el presupuesto de tesorería. Bien. Entonces, ¿con qué empezamos el presupuesto de explotación? Pues acá tenemos que hacer, es poner todas las proyecciones, ¿sí? Todas las proyecciones de gastos reconocidos contablemente, ¿sí? Reconocidos contablemente. No pagados, sino reconocidos contablemente. Entonces, de la información que tenemos disponible, ¿qué pondríamos para el presupuesto de explotación en ventas? Millones, profe. 3 millones. Veamos. Muy bien, 3 millones. Entonces, ingresos totales, 3 millones. Perfecto. Ahora en los gastos, ¿qué vamos a llevar? Entonces, las compras. ¿Tendríamos que llevar compras ahí? Sí, señor. ¿Cuánto? Sí, un Sí, millón. profe, 1 millón. Un millón. 1 millón, profe. Muy bien, 1 millón. Costo de venta de inventarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros decimos, ah, mire, el periodo, al iniciar el periodo tenían 2 millones de pesos, ¿sí?
Y al finalizar, al finalizar, quedaron 1.000.000 de pesos. Ahí puede estar generando confusión algo y son estas compras. ¿Sí? Son estas compras. Esas compras no son compras de inventario. Entonces, voy a poner acá porque puede generar confusión. Venga, profesor, pero ahorita si no son compras de inventarios, ¿qué son? Recuerden que uno como compañía tiene proveedores de bienes y servicios que no necesariamente están relacionados con la actividad o con la operación, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos comprando? Por ejemplo, se compra un inventario, no inventario de producción, sino se compró un inventario de ropa de dotación para el personal de la planta, ¿sí? O se compró un servicio de transporte durante 3 meses para personas que vienen de una sucursal regional distinta, ¿sí? Entonces son esas compras. Haciendo esa aclaración, el costo por la venta de inventarios, ¿cómo lo calcularían? Si tenían inventarios al iniciar en el periodo en 2 millones, no hubo compras de inventarios, sí hubo ventas, y al final el inventario quedó con 1.000.000. Venta menos el inventario final. Digo, el inventario, sí. La Resta la venta. venta menos el inventario final. Recuerden que la venta es el ingreso. Recuerden que ya hicimos el asiento contable de una venta. Entonces, digamos que para saber el costo de venta no tiene nada que ver con el ingreso, sino que tiene que ver con el inventario, el costo del inventario versus lo que salió del inventario. Entonces, ahí qué es lo que sucede. Que ustedes saben que el inventario, o sea, en existencia, habían 2 millones. Y al finalizar enero quedó 1.000.000. Quiere decir que se vendió 1.000.000, ¿cierto? Habían 2, quedó 1, se debe haber vendido 1.000.000. Ese 1.000.000 que se vendió, ese es el costo de ventas, ¿sí? Ese es el costo de ventas, esa es la cantidad con la que se afectó el costo de ventas. Bien, 1.000.000. El gasto de personal. Ese gasto de personal habrá que llevarlo. Sí, profe. ¿Y cuánto sería? De 200.000. Muy bien, muy bien. Los gastos financieros. Por 22.000. Perfecto. Las depreciaciones habrá que llevarlas. Sí, profe, también. Ya. ¿Y en el de 30. tesorería también tendré que llevar depreciaciones? No, profe. ¿Por qué? Porque en de tesorería es donde se maneja el criterio de caja. Y las depreciaciones y las amortizaciones son reconocimientos contables que no generan efectos en la caja. ¿Ok? Y son previstos en el presupuesto de explotación. Muy bien, correcto. Entonces, como es el presupuesto de explotación, las depreciaciones y amortizaciones sí deben ser tenidas en cuenta. ¿Ok? Porque son hechos económicos cuyo reconocimiento no tiene nada que ver con el pago. ¿Sí? Bien. ¿Y los otros gastos? ¿También debo llevarlos acá? Sí, profe, también. Ok. Listo. Entonces veamos cuánto nos dio los gastos totales. Les dejo ahí para que puedan copiar. Y eso nos va a dar el presupuesto del resultado. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ese tema del presupuesto del resultado? Entonces,
Entonces, ¿cuánto nos dio? Nos dio un resultado que es equivalente a los ingresos menos los gastos. Me dio 448. Muy bien. Ahora, pensemos qué vamos a hacer para el presupuesto de tesorería. Entonces habíamos dicho que en el de tesorería vamos a pensar en los cobros y en los desembolsos, ¿sí? Pero los cobros van a ser para la tesorería un ingreso y los desembolsos van a ser para la tesorería un gasto. Entonces, bien, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos que era la fuente primera de la tesorería? La caja inicial, ¿cierto? ¿Cuánto es esa caja inicial? 500.000. 500.000. Muy bien, muy bien. Para el desarrollo del presupuesto de tesorería, vamos a tener en cuenta entonces este cuadrito que dice movimientos en tesorería esperados para el mes de enero. Entonces tenemos a nivel de ingreso, el cobro de cartera, ¿cierto? Cobro de cartera, que serían 800. Entonces ponemos cobro de cartera. ¿Por qué no ponemos también los 3 millones por ventas? ¿Por qué no lo ponemos? No lo incluimos. Porque las ventas sí hacen un cambio en el efectivo, profe. ¿Cómo? Las ventas sí generan un cambio en la caja. A ver, ¿quién me dice algo más? ¿Que no se han visto reflejadas en la caja? ¿Y cuándo se van a ver reflejadas en la caja? En febrero. Cuando se hagan efectivas. Correcto, pero se van a hacer efectivas. Miren, acá tiene una columna que les dice mes de cobro o pago. Entonces acá le dice, mire, en febrero esas ventas se van a volver efectivas. Si estuviéramos haciendo el presupuesto de tesorería de febrero, sí tendríamos que tener en cuenta esas ventas, ¿ok? Pero como es enero, en enero no se van a volver efectivas. Entonces no las tenemos en cuenta para enero. Hasta ahí llegaríamos con ingresos. ¿O alguien ve algún ingreso adicional? No, solo sería eso. Bien, entonces ahí llegamos a un total de ingresos de 1.300.000. Entonces miren que ya empezamos a tener diferencias. Miren acá el presupuesto de ingresos desde el criterio de devengo, ¿sí? En el presupuesto de explotación dice 3 millones, pero para tesorería en enero no van a ser 3 millones efectivos, sino va a ser 1.300.000. Eso es con lo que va a contar la tesorería durante el mes de enero para poder afrontar su estructura de desembolsos. Adicionalmente, ¿qué tenemos? Entonces miremos acá en los movimientos de tesorería. Tenemos pago a proveedores y devolución capital préstamo, ¿cierto? Entonces veamos, el pago a proveedores, ¿cierto? Vamos acá igualitos, 300, y la devolución del capital de préstamo, vamos igualitos los 100. Y ahí ya tendríamos todo lo que nos pusieron en tesorería, ¿cierto? Ahí está. ¿Y qué pasa con esos gastos de personal, gastos financieros, otros gastos? ¿Por qué están ahí? ¿Que si son una salida de efectivo que se reflejó en el mes de enero? Perfecto. Porque el mes de cobro o pago, según la proyección, va a ser en enero. Entonces los gastos de personal los voy a llevar al de tesorería, los gastos financieros los voy a llevar a tesorería y los otros gastos también los voy a llevar a tesorería. ¿Por qué? Porque el mes de cobro o pago va a ser enero. ¿Sí? Va a ser enero. Entonces ahí, ¿cuántos serían mis gastos totales? 922.
Entonces tengo ingresos totales de 1.300.000 y gastos totales de 922. Esto acá me da entonces un resultado. Les pregunto, ¿el resultado es un resultado deficitario o de superávit? Superávit. ¿Alguien dice algo distinto? Profe, qué pena, ¿puede repetir? Es que no escuché bien. Sí, recuerden que en el presupuesto de tesorería, cambiarle acá el color un poco para que... El presupuesto de tesorería, tenemos la relación entre cobros y desembolsos. Y dependiendo de la relación entre esos dos rubros, vamos a decir si al final tenemos una situación deficitaria o una situación de superávit desde el punto de vista de la liquidez o el análisis de la liquidez de la compañía. De acuerdo a lo que estamos obteniendo como resultado en el presupuesto de tesorería, ¿estamos ante un escenario deficitario o ante un escenario de superávit? Esa es la pregunta. Superávit, profe. ¿Alguien dice algo diferente? Pueden responder en el chat también. Super. Bien. Estamos ante una situación de superávit. Correcto. Correcto. Listo, muchachos. Ese era el ejercicio, digamos que algo bastante sencillo. La idea es que la otra semana yo les estoy avisando para subirles, digamos, como, le voy a poner quiz, ¿sí? Va a ser un ejercicio muy similar para que ustedes lo resuelvan y sea nuestra primera nota del tercer corte. ¿Listo? Bien, ese era el ejercicio pues que les traía, esa era la clase que les traía para hoy. Y bueno, ya nos quedan 4 minutos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos estaremos viendo la próxima semana. Listo, profe, mil gracias. Listo, Feliz noche. muchachos. Profe, ¿usted sería tan amable Descansen. de dejar ver otra vez un momentico la pantalla para tomarle un pantallazo? Claro. Dele, claro que sí. Ahí está. Listo, profe, gracias. Dele, Doctor, descanse. disculpe, tengo una pregunta. Sí. ¿Los imprevistos se ven reflejados en el presupuesto de tesorería o en el de explotación? En ambos usted puede tener desviaciones del presupuesto. En el caso del presupuesto de explotación, pues las desviaciones son a nivel de la ejecución del presupuesto, ¿sí? Que si usted, por ejemplo, ejecutó mal. Ah, bueno. Otra desviación es que ocurran circunstancias o situaciones que usted no tenía parametrizadas dentro del presupuesto cuando lo elaboró. Entonces eso le va a generar pues una desviación, ya sea que le termine concluyendo que el presupuesto estuvo sobreestimado o subestimado, o que simplemente no había información suficiente para poder prever la situación que ocurre, como por ejemplo, cuando usted en el 2019 estaba haciendo el presupuesto del 2020, pues usted no se iba a imaginar que iba a haber una pandemia, ¿cierto? Ahora, eso desde el presupuesto de explotación, pero desde el presupuesto de tesorería lo que le puede generar desviaciones o modificaciones es el comportamiento de pago, ya sea de los clientes suyos o de su comportamiento de pago frente a las obligaciones que tiene con terceros o proveedores. En este ejercicio en particular no se está, digamos, teniendo en cuenta
alguna desviación o alguna circunstancia extraña o extraordinaria. Ahí es un mundo ideal. Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Listo, muchachos. Entonces me despido, nos veremos la otra semana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego.